Cuando pienso en la historia de Clara Gutiérrez, recuerdo cómo la vida puede cambiar de rumbo en cuestión de minutos, o en su caso, en un mensaje de texto. A los 38 años, Clara era una figura de referencia en el barrio donde vivía, en Valencia. Su boutique, fruto de más de una década de dedicación, era conocida por una atención impecable, ropa sofisticada y una clientela fiel. Quien veía a Clara tras el mostrador, elegante y siempre atenta a los detalles, jamás imaginaría la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Era el inicio de la primavera cuando todo comenzó, y ella parecía vivir el mejor momento de su trayectoria. Los negocios iban bien, la rutina era equilibrada y un matrimonio de 12 años que, ante los ojos de todos, parecía estable. La verdad, sin embargo, era mucho más dura. Clara venía notando pequeñas grietas en su mundo perfecto. Marcos, el marido, había cambiado. Miradas distantes, excusas poco convincentes para llegar tarde, contraseñas cambiadas en el móvil. Nada era explícito, pero esa sensación incómoda crecía cada noche en vela mientras él decía estar en reuniones o viajes rápidos a Madrid. Clara, siempre racional, no quería entregarse a los celos sin fundamento. Prefirió observar, registrar cada detalle y, guiada por un instinto casi doloroso, abrió una cuenta bancaria separada meses antes de la ruptura, solo por precaución. Fue el tipo de decisión que, mirando atrás, cambió el rumbo de la historia. Lo que nadie sabía es que, detrás de la fachada de una rutina tranquila, Clara tejía silenciosamente su protección. En silencio, separó los bienes, hizo inventario de su propio patrimonio y dejó en la cuenta conjunta solo lo necesario para mantener las apariencias. Para el mundo, Clara era solo una mujer enfocada en el trabajo, pero por dentro ya había aceptado que el matrimonio había terminado mucho antes del mensaje fatídico. Ese día, el golpe fue menos devastador de lo que Marcos esperaba. Entre un cliente y otro en la boutique, recibió el texto en el móvil. «Te dejo, me voy a Madrid con Melissa. Ya vacié la cuenta, buena suerte». Sus manos no temblaron, simplemente apretó los ojos, tragó saliva y continuó envolviendo la compra de una clienta. Solo cuando la tienda cerró se permitió sentir el dolor de la traición, pero no perdió tiempo en lamentos. Llamó a Pilar, su abogada de confianza, y juntas empezaron a reunir cada fragmento. Extractos, capturas de pantalla, recibos, todo lo que pudiera proteger a Clara de una tormenta legal y financiera que ya se perfilaba en el horizonte. Mientras Marcos se ilusionaba con la fuga romántica junto a la recepcionista 20 años más joven, Clara actuaba. Documentó todos los movimientos sospechosos, incluidas las transacciones con tarjeta de crédito para hoteles, cenas y pasajes. Sabía que el golpe era doble: la traición sentimental y el ataque financiero. En el fondo, sin embargo, no se trataba solo de dinero o de orgullo herido, sino del derecho a existir sin miedo, de no permitir que la narrativa de su vida fuera secuestrada por alguien que la subestimaba. Cuando Marcos intentó humillarla con sarcasmos y chantajes emocionales, Clara no devolvió el golpe, simplemente actuó. Reportó a la administradora de la tarjeta los gastos fraudulentos hechos por Marcos y Melissa en Madrid, congelando su acceso al dinero. La pareja, que planeaba una luna de miel improvisada, acabó confinada en un motel barato, sin reservas, sin tarjetas ni aliados. Fue el primer revés para Marcos y la primera pequeña victoria silenciosa de Clara en medio del caos. Los días que siguieron fueron de una tensión casi insoportable, pero también de una lucidez que Clara nunca pensó que podría sostener. Cada llamada de Marcos venía cargada de acusaciones, intentos de intimidación y amenazas veladas.
Él no soportaba la idea de haber perdido el control y sobre todo de darse cuenta de que Clara estaba varios pasos adelante. Intentó invertir el juego, diciendo que ella nunca tendría el valor de denunciarlo o de enfrentar un divorcio contencioso. Clara escuchaba cada palabra en silencio, siempre registrando todo, instruida por Pilar para mantener pruebas de cada amenaza. Sabía que la guerra no era solo jurídica, sino también psicológica, y que Marcos apostaba por el desgaste emocional para que ella cediera. Pero, a diferencia de lo que él esperaba, Clara usaba cada ataque como combustible para reforzar sus propios límites y no dejarse manipular de nuevo. En medio de ese vendaval, una nueva capa de horror surgió cuando Clara descubrió los verdaderos motivos de la prisa de Marcos por desaparecer. Hurgando en archivos antiguos y conversaciones de correo electrónico, percibió que, además de la traición, había deudas pesadas a nombre de él y tentativas de abrir empresas ficticias usando sus datos. No era solo un caso amoroso o una separación amarga. Clara se veía, de repente, involucrada en esquemas mucho mayores, con riesgos reales para su reputación y libertad. Una tarde sofocante, recibió la llamada de un agente de policía informando que parte del dinero de la pareja había sido transferido a una cuenta investigada por la Interpol vinculada al grupo Iberis. La sensación de pánico fue inmediata, pero Clara respiró hondo, buscó a Pilar, explicó todo y juntas definieron la estrategia: reunir cada prueba de la inocencia de Clara, desde movimientos financieros hasta conversaciones guardadas, y colaborar con las autoridades antes de que la situación se tornara aún más peligrosa. El involucramiento forzado con el grupo Iberis trajo un miedo nuevo, de esos que atraviesan la piel y quitan el sueño durante semanas. Clara empezó a evitar rutas repetidas. Pidió a Amanda, la hermana de Marcos, que detestaba a su hermano pero era leal a ella, que la llevara en coche a casa después del trabajo. Cambió hábitos, ya no salía sola de noche, revisaba puertas y ventanas obsesivamente. Las llamadas anónimas comenzaron, voces metálicas, amenazas veladas, insinuaciones de que debería colaborar si quería mantenerse a salvo. Aunque asustada, Clara no se rindió. Apoyada por Pilar, dedicó días a organizar carpetas con extractos, correos, conversaciones, transferencias. Su boutique seguía funcionando, casi como un refugio, el único espacio donde aún se sentía dueña de sí misma. Pero hasta allí sentía el peso de las miradas y el miedo de que algo pudiera suceder en cualquier momento. Fue durante ese periodo que Melissa, la amante de Marcos, reapareció, esta vez sin la arrogancia de los primeros días. Había sido descartada por Marcos en cuanto el dinero se acabó y, aterrorizada por las amenazas del grupo Iberis, buscó a Clara en busca de ayuda. A pesar del dolor, Clara reconoció la importancia de esa alianza improbable. Melissa trajo pruebas, capturas de conversaciones en las que Marcos detallaba los esquemas, intentaba usar nombres de terceros e incluso trataba de involucrarla en delitos financieros. Juntas, con Amanda y Pilar, trazaron una estrategia para entregar todos los documentos a la policía y colaborar con la investigación internacional. Era un movimiento arriesgado. Las amenazas aumentaron, incluso con intentos de invasión a la tienda. Pero por primera vez, Clara sentía que no estaba sola en la lucha por su propia libertad. El apoyo improbable de Melissa sirvió como un punto de inflexión. Uniéndose con Amanda y Pilar, Clara finalmente consiguió organizar una línea de tiempo detallada de todo el fraude, separando lo que era responsabilidad de Marcos y lo que habían intentado poner a su nombre. Durante semanas acudió a comisarías y habló con agentes de la Interpol, muchas veces sintiéndose una extraña en su propia rutina. Cada vez que era llamada a declarar,
Revivía el dolor de la traición y la angustia de ser vista como cómplice de algo de lo que nunca quiso ser parte. Aún así, no retrocedió. Con cada nuevo documento entregado, sentía cómo el control sobre su propia historia volvía poco a poco. En casa, las noches estaban marcadas por el sonido constante de mensajes, ya de amenazas, ya de solidaridad de clientas que empezaban a notar el cambio en su semblante. Fue en ese momento, con el cerco cerrándose, que Marcos intentó el golpe final. Citó a Clara en el puerto de Valencia, diciendo que podía explicar todo y resolver la situación como adultos. Pilar y Amanda insistieron en que no fuera, pero Clara sintió que necesitaba enfrentar a ese fantasma de frente. Llegó al lugar acompañada discretamente por un agente de la Interpol. Marcos estaba tenso, acorralado, acompañado por 2 hombres del grupo Iberis. Intentó negociar, quería que Clara firmara documentos que la incriminarían, ofreciendo a cambio la promesa de que el grupo la dejaría en paz. Clara se negó. Mantuvo la calma y consiguió ganar tiempo hasta que la policía intervino, arrestando a Marcos y a sus cómplices en flagrancia. Por primera vez en meses, sintió una mezcla de alivio y agotamiento tan grande que casi se le doblaron las piernas. Era el comienzo del fin de esa tormenta. El desenlace en el puerto fue solo el primer paso para que Clara pudiera de verdad retomar las riendas de su vida. En los días siguientes, enfrentó una avalancha de declaraciones, peritajes y preguntas de las autoridades, cada etapa marcada por la ansiedad y el miedo de que algo pudiera salir mal en el último momento. Pilar estuvo a su lado todo el tiempo, asegurando que cada prueba fuera presentada de forma irrefutable. El grupo Iberis, al ser desmantelado, reveló un esquema de lavado de dinero que involucraba a decenas de víctimas inocentes. Clara, aunque reconocida como víctima por la investigación, aún tuvo que reconstruir su reputación, explicando a amigos, familiares e incluso a las clientas más cercanas cómo había sido involucrada a la fuerza en una pesadilla de la que nunca quiso ser parte. Las marcas quedaron visibles, ojeras profundas, sonrisas cansadas y una postura más reservada, resultado de meses de tensión acumulada. Con Marcos y los integrantes del grupo Iberis presos, Clara por fin pudo respirar sin el peso de la desconfianza. Aún así, el proceso de reconstrucción personal fue lento. Los primeros meses tras el escándalo estuvieron marcados por la desconfianza, siempre mirando hacia atrás, evitando la exposición, cuidando de que ninguna nueva amenaza surgiera de las cenizas del pasado. En la boutique, las clientas antiguas volvieron, muchas ofreciendo palabras de apoyo, otras solo observando a distancia, curiosas por los detalles que jamás serían completamente públicos. Poco a poco, Clara volvió a permitirse sonreír de verdad, retomando viejos hábitos como las cenas con Amanda y los paseos de fin de semana, que antes parecían lujos lejanos. Descubrió, en el silencio de los días tranquilos, la fuerza de quien sobrevivió a todo y se mantuvo íntegra. Y así, paso a paso, comenzó a planear el próximo capítulo de su historia. Con el paso de las semanas, Clara se dio cuenta de que su mayor desafío ahora era reconstruir no solo los negocios, sino principalmente la confianza en el mundo. El trauma de la exposición pública, de las investigaciones y de las amenazas aún reverberaba en cada gesto, en cada decisión cotidiana. Muchas noches se despertaba de golpe, recordando el sonido de las voces anónimas al teléfono o el momento en que vio a Marcos ser llevado por la policía. Aún así, no permitió que el miedo dictara el rumbo de sus días. Decidió invertir en nuevas estrategias para la boutique, renovando el escaparate, cambiando proveedores y lanzando una línea exclusiva de ropa inspirada en su propia trayectoria de superación. El proyecto pronto ganó repercusión.
Las clientas empezaron a compartir las prendas en redes sociales con frases como "renacida" y "nada me derrumba", convirtiendo la tienda no solo en un negocio, sino en un símbolo silencioso de resiliencia. Al mismo tiempo, Clara empezó a participar en grupos de apoyo a víctimas de crímenes financieros y emocionales. El intercambio de experiencias trajo un tipo de consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Relatos de mujeres que también habían sido traicionadas, engañadas o envueltas en estafas le hicieron ver que no estaba sola y que, al compartir su historia, también podía inspirar a otras personas a no callar ante los abusos. En esos círculos de conversación, Clara redescubrió el valor de la sororidad y la empatía, lazos que fueron fundamentales para cicatrizar las heridas más profundas. Poco a poco, volvió a confiar, a abrirse a nuevas amistades e incluso a jugar con la posibilidad de amar de nuevo, sin prisa y sin expectativas irreales. Lo que antes era solo supervivencia comenzó a dar paso a una vida verdaderamente nueva, basada en la libertad de ser quien era, sin miedo al pasado. A medida que su confianza crecía, Clara sintió ganas de expandir sus horizontes más allá de Valencia. El deseo de recomenzar en otro escenario, de demostrarse a sí misma que era capaz de prosperar lejos de los malos recuerdos, la llevó a considerar abrir una nueva tienda en Madrid. Irónico, quizás, ya que fue allí donde Marcos intentó iniciar la fuga que acabó sellando su propia ruina. Con el apoyo de Amanda y Pilar, Clara hizo viajes discretos a la capital, estudiando barrios, conociendo proveedores y absorbiendo el ambiente de una ciudad mayor, donde el anonimato era posible y el pasado quedaba más lejano. Cada decisión era calculada, pero también había espacio para la osadía. La nueva boutique sería más moderna, con una propuesta aún más personal, llevando el concepto de superación y empoderamiento más allá de la ropa, influyendo en otras mujeres a reinventarse también. La inauguración de la tienda en Madrid marcó un antes y un después. En los días previos a la apertura, Clara sintió una mezcla de nerviosismo y excitación, emociones que parecían haber estado dormidas durante meses de miedo y tensión. El evento fue un éxito. Clientas de Valencia asistieron, amigas y socias comerciales enviaron flores y hasta desconocidas se acercaron motivadas por las historias de superación que circulaban en las redes. En el discurso de apertura, Clara no citó nombres ni detalles del pasado, pero dejó claro que ese logro era resultado de la resiliencia y el coraje, no de la suerte ni del azar. Era el inicio de una nueva etapa, marcada por una sensación genuina de pertenencia, autonomía y una paz que pensó que nunca volvería a encontrar. Entre los percheros y las sonrisas intercambiadas con el equipo, Clara finalmente entendió el significado de su propia fuerza y de la libertad de reescribir su historia sin ataduras. Incluso con el éxito de la nueva tienda y la sensación de un nuevo comienzo, Clara sabía que algunas heridas no cicatrizan del todo, solo dejan de sangrar. Aún recibía de vez en cuando cartas de abogados o notificaciones sobre nuevos desdoblamientos del caso Iberis, y cada sobre era un recordatorio sutil de todo lo que había superado. A pesar de eso, eligió no permitir que el pasado definiera su presente. La relación con Amanda, antes solo cordial, se transformó en una amistad sólida. Las dos crearon una rutina de cafés semanales, donde reían de antiguas situaciones y compartían planes para el futuro, celebrando pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas. Pilar, por su parte, se convirtió en una presencia constante y una consejera, ayudando a Clara a diversificar inversiones y blindar su patrimonio, garantizando que nunca más fuera tomada por sorpresa. La experiencia dolorosa también cambió la manera en que Clara veía sus propios límites. Aprendió a identificar señales de alerta,
a valorar la intuición y a no ignorar incomodidades en nombre de la armonía. Con el tiempo, empezó a dar charlas a grupos de mujeres emprendedoras, hablando abiertamente sobre sus vulnerabilidades, sobre lo que enfrentó y sobre la importancia de mantener la autonomía financiera. Se dio cuenta de que, al compartir su historia sin vergüenza, transformaba el dolor en herramienta de cambio para otras personas. Esas conversaciones dieron lugar a amistades inesperadas y colaboraciones empresariales, abriendo puertas a proyectos colaborativos, mentorías e incluso a una participación en un libro sobre trayectorias femeninas de superación. Lo que iba a ser solo un relato difícil se transformó en un ciclo virtuoso de apoyo mutuo, inspiración y logros compartidos. Ese ciclo de fortalecimiento trajo también una nueva mirada a las relaciones. Durante mucho tiempo, Clara creyó que nunca volvería a confiar en nadie, pero entendió que no era la confianza en el otro la que necesitaba restaurar, sino la confianza en sí misma. Fue en ese contexto que conoció a Javier, un proveedor de telas que, a diferencia de Marcos, nunca intentó disminuir su luz ni aprovecharse de su posición. La relación empezó de forma lenta y natural, sin grandes expectativas ni promesas, solo el intercambio genuino de ideas, cafés y caminatas tras la jornada laboral. Por primera vez en años, Clara disfrutó de las pequeñas cosas, una conversación sin prisas, un elogio sincero, el confort de compartir silencios sin sentirse juzgada. La experiencia anterior no desapareció, pero dejó de ser un peso, convirtiéndose en una especie de filtro que la ayudaba a elegir mejor a quién permitir acceso a su mundo. Aún así, Clara mantuvo su prioridad, su autonomía. La relación con Javier evolucionó sin prisa y sin renunciar a nada de lo que había conquistado. Ambos tenían vidas independientes, negocios propios, y respetaban el espacio y el tiempo del otro. Esa ligereza fue fundamental para que Clara se sintiera finalmente libre de las antiguas ataduras emocionales. El pasado dejó huellas, sí, pero ahora era posible mirar atrás sin resentimiento, solo con el aprendizaje de quien sobrevivió y prosperó. En las reuniones semanales con Amanda y Pilar, Clara compartía las novedades de la boutique, hablaba de nuevos proyectos y reía de los pequeños tropiezos del día a día, algo impensable en los días más oscuros del escándalo. El ciclo de superación ya no era una lucha contra algo, sino una construcción constante a favor de sí misma, con libertad, afecto y propósito. El giro definitivo ocurrió una tarde cualquiera, mientras Clara organizaba nuevas piezas para el lanzamiento de la colección de otoño. Al ver su reflejo en el espejo de la tienda, se dio cuenta de que por fin se sentía completa, no a pesar de todo lo que vivió, sino precisamente por eso. El miedo, que antes la paralizaba, ahora era una alerta sabia, ya no un obstáculo. Reconocía en sus propios gestos una madurez diferente, resultado de haber enfrentado tormentas sin huir, sin delegar la responsabilidad de su propio destino. La boutique de Madrid prosperaba, atrayendo a clientas que buscaban no solo ropa, sino inspiración para recomenzar. La historia de Clara corría discretamente por las redes sociales, transformando su trayectoria personal en símbolo de resiliencia para quienes pasaban por crisis, traiciones o estafas semejantes. Además del éxito profesional, Clara cultivaba una rutina de pequeños rituales que simbolizaban su autonomía recuperada. Caminatas al amanecer por las calles de la capital, almuerzos largos los fines de semana, momentos de silencio absoluto para reorganizar pensamientos. Esos instantes cotidianos pasaron a ser su mayor riqueza, más que cualquier saldo bancario o reconocimiento público. Con el tiempo, hasta los antiguos temores fueron perdiendo fuerza.
Cuando necesitaba lidiar con cuestiones judiciales pendientes o con el recuerdo de Marcos, lo hacía con distancia y pragmatismo, sin dejarse abatir. Para ella, superar no era olvidar, sino resignificar. Aprender a transformar cicatrices en combustible para nuevas conquistas. Y así, poco a poco, fue consolidando la certeza de que nada ni nadie podría sacarla de su propio eje nuevamente. Al consolidar su nueva vida en Madrid, Clara se aseguró de no perder nunca el contacto con sus orígenes. En 1900, Valencia. Visitaba la ciudad natal con frecuencia, no solo para acompañar de cerca la primera boutique, sino para ver a clientas y amigas que se convirtieron en parte fundamental de su proceso de superación. Cada visita estaba marcada por conversaciones honestas sobre nuevos comienzos, desafíos y logros, siempre acompañadas de risas y un sentido de pertenencia que la capital no conseguía replicar del todo. En esos viajes, Clara aprovechaba para compartir con el equipo nuevas estrategias, proponer campañas colaborativas y reforzar el sentimiento de familia que siempre guió su relación con las empleadas. Más que nunca, entendía el valor de los lazos verdaderos, aquellos que permanecen firmes incluso ante las tempestades. Además, Clara empezó a involucrarse en proyectos sociales, ofreciendo mentorías para jóvenes emprendedoras que soñaban con abrir su propio negocio, pero no sabían por dónde empezar. Usaba su propia trayectoria como ejemplo de que, con coraje, planificación y apoyo, era posible superar fraudes, reveses e incluso injusticias graves. Organizaba encuentros en colaboración con ONGs, creaba talleres sobre gestión financiera y emocional, y no era raro que recibiera mensajes de agradecimiento de mujeres que, inspiradas por su ejemplo, habían tomado las riendas de sus propias vidas. Ver ese impacto directo en la vida de otras personas pasó a ser una de sus mayores recompensas, un tipo de éxito que ningún reconocimiento profesional podía igualar. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia se transformó en misión, y fue así, ayudando a otras a superar sus propios miedos, que Clara encontró una nueva razón para seguir adelante cada día. Al mirar atrás, Clara se dio cuenta de que la jornada de reconstrucción no fue lineal ni exenta de recaídas. Hubo días en que dudó de sí misma, noches de insomnio en las que la sensación de vulnerabilidad parecía más fuerte que cualquier logro. Pero cada caída también trajo aprendizajes profundos sobre los propios límites, sobre la importancia de pedir ayuda y, principalmente, sobre la capacidad humana de reinventarse. Fue en ese ejercicio de autocompasión que dejó de exigirse perfección y pasó a celebrar pequeñas victorias. Una venta exitosa, una clienta emocionada con un consejo, una tarde tranquila, sin pensamientos intrusivos sobre el pasado. La suma de esos instantes se convirtió en el pilar de una autoconfianza que nada podría destruir. Los años siguientes consolidaron la imagen de Clara no solo como empresaria de éxito, sino como referente en superación y ética. Se convirtió en figura solicitada en eventos de emprendimiento, firmó columnas en revistas de gestión y escribió artículos sobre la importancia de la autonomía femenina en ambientes hostiles. Aún así, jamás se alejó de la sencillez que siempre fue su sello. Seguía atendiendo personalmente a las clientas en las tiendas, escuchando historias, ofreciendo consejos sinceros, creando un ambiente donde cada persona se sentía vista y acogida. Y fue en ese equilibrio entre éxito profesional y humanidad cotidiana que Clara encontró su verdadera paz. Sabía que el pasado no podía ser borrado, pero ya no le temía. Al contrario, era ese pasado, vivido en toda su intensidad, el que daba sentido a la fuerza tranquila que ahora llevaba en la mirada, lista para enfrentar cualquier nuevo desafío que la vida trajera. Con el tiempo,
la historia de Clara se volvió un punto de referencia, no solo entre emprendedoras y clientas, sino también para personas comunes que atravesaban crisis silenciosas. El boca a boca sobre su trayectoria fue más allá de los límites de Valencia y Madrid, inspirando relatos anónimos en foros, grupos de apoyo e incluso en pequeños reportajes locales. Muchos buscaban en ella no solo consejos prácticos, sino una especie de validación para seguir luchando en medio del caos. Clara, con la humildad de quien ya sintió el dolor de perderlo todo, hacía cuestión de acoger a cada persona sin juicios, mostrando que recomenzar es un derecho, no un privilegio. El reencuentro consigo misma fue, al fin y al cabo, el mayor premio de toda esa travesía. Al cambiar la sensación de víctima por el papel de protagonista de su propia historia, Clara se dio cuenta de que ninguna traición, estafa o amenaza externa era más fuerte que su capacidad de reinventarse. Empezó a enfrentar la vida con menos ilusiones, pero con mucho más coraje. Y, aun sabiendo que la tranquilidad absoluta no existe, cultivó una serenidad realista, la que nace del enfrentamiento de los dolores, no de la huida. El ciclo finalmente se cerraba con la certeza de que, de ahí en adelante, ninguna tormenta sería capaz de apagar el brillo de quien aprendió a bastarse, por completo, a su manera y en su tiempo.